se preguntaban, ¿y va a venir la esposa del presidente porque el presidente se enfermó? Pues sí, aquí estoy, porque yo no estoy contagiada, lo dejé dormido, está tomando un tratamiento, yo doy fe de que él fue contagiado por COVID, está muy bien, es una gripe fuerte, 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 fuerte. Entonces nuestro presidente está guardadito, reposando como debe ser. Todo lo demás que se haya dicho sobre el COVID que tiene, ya queda en la inventiva de muchos que pues a lo mejor no tienen mucho que hacer. Buenas noches. Fue otro día en la información en torno de la salud del presidente López Obrador. Se redujo a, básicamente, en términos de información, a lo que se dio a conocer esta mañana en Palacio Nacional. El estado de salud del señor presidente es bueno. El cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del tracto respiratorio de la nariz, de la garganta, y desde luego con fiebre y cansancio. Con la toma de paracetamol, de líquidos, descanso, ha mejorado. Tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad. De hecho, hasta su función de la tensión arterial se ha controlado más hacia la baja, pero es porque no está haciendo acciones con toda la población que son una acción dinámica que elevan tanto la presión arterial. Por lo tanto, también la tensión arterial está controlada y en buena situación. El resto de sus estudios que se han realizado, incluyendo un examen minucioso del tórax, están normales. Por ello, en unos días será dado de alta. En esencia, lo que requiere es descanso. En unos días será dado de alta. En esencia, lo que necesita es descanso. Información que podría ser suficiente, pero que no consiguió despejar las muchas versiones y supuestos, especialmente en las redes sociales. En la tarde, además, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que él y el resto de los gobernadores están citados a una reunión mañana en Palacio Nacional. Dijo el gobernador Durazo que no sabía si en la reunión va a estar presente el presidente López Obrador o si el presidente se va a conectar a través de videoconferencia o si la reunión es encabezada por el secretario de Gobernación. Pero aseguró que la reunión está confirmada. Mañana, Palacio Nacional a las 11. Por otra parte, y en una decisión pues que no se acopla con la tranquilidad que se ha querido transmitir desde Palacio Nacional, hoy también la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que debido al contagio de COVID del presidente López Obrador, se pospone una reunión que estaba programada para el 6 y 7 de mayo, para dentro de 10 días. Era la primera reunión de alto nivel para la integración de la inflación agroalimentaria que se llevaría a cabo en Quintana Roo y buscaba reunir al mayor número de presidentes de América Latina y el Caribe. El comunicado asegura que se tomó la decisión luego de conocer el positivo de COVID del presidente López Obrador. Será reprogramada en principio para junio. El Seguro Popular lo eliminaron y pues, tengo que pagar material. Me dijo el trabajador social que el seguro no cubre lo de su cirugía, que por eso nos han estado mandando a comprar el medicamento. Oiga, joven, disculpe, ¿cuándo se van a restablecer los servicios de laboratorio? Probablemente en unos 20 días. Llevan a su paciente, ¿no la atendieron aquí en el hospital? No, porque no hay cirujano ni quirófano ahorita. Sí, no nos cuesta nada tomarle esta radiografía, pero ningún equipo ahorita está funcionando. Un caso de negligencia médica donde me dan 2 quimioterapias y posteriormente me las suspenden y después me dicen que no hay quimioterapia y no hay quimioterapia mientras mi cáncer sigue avanzando. Este mes cumplimos 2 años padeciendo estos desabastos oncológicos. Es la segunda vez que vengo a cerrar el aeropuerto solamente por sus chingaderas. No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos. Aquí vieron ustedes durante el 2020, el 2021, el 2022 las crónicas de el desastre
que fue el INSABI. Y tenía que ocurrir lo que ocurrió a partir de hoy. El Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, tenía que morir. Y fueron los propios diputados de Morena quienes hoy lo desconectaron. Seguramente los senadores lo van a terminar de matar. Un fracaso de principio a fin. El fracaso del INSABI, que se transformará completamente en IMSS Bienestar. Cuando más apurados estaban en defender organismos y programas de sexenios anteriores que el presidente López Obrador quiere eliminar, los diputados de oposición fueron sorprendidos con un inesperado deceso. Para tal efecto, el INSABI desaparece y sus funciones se integran al IMSS Bienestar. De golpe, en un auténtico albazo legislativo, se consignó este mediodía la muerte en manos de la mismísima 4T del INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar que ahí, en esa Cámara de los Diputados, Morena y sus aliados crearon en 2019 para que México tuviera un sistema de salud como el de Dinamarca. Impulsar este proyecto es estar del lado de la salud de las y de los mexicanos. Diputado y es sumarnos a la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva el IMSS Bienestar! Diputado Manuel. Sus progenitores le echaron la culpa a los rezagos que heredaron del pasado y al COVID. Durante décadas enteras saquearon el sistema de salud de todo México. ¿Y qué esperaban cuando viene una pandemia? Pero la oposición se dio vuelo recordándole a Morena que ese desenlace estaba cantado. Le rinden un homenaje a la incompetencia gubernamental que jamás habíamos visto. Hoy muere el INSABI. Diría descanse en paz, pero no merece descansar en paz porque fue un gran engaño. Realmente jamás existió el INSABI. Y les quiero dar un aplauso por aceptar que fracasó su sistema de salud. Hoy vinieron a aceptar que fracasó su sistema de salud, pero ¿cómo justifican la pérdida de vidas? 3,000 niñas y niños fallecieron por no tener medicamentos para el cáncer. Y sin aprender de esos años de error, hoy lo que deciden hacer es reconocer el fracaso, porque claro, al desaparecer el invento que hicieron, reconocen claramente que fracasó. En pleno sepelio de lo que solo fue una quimera, hubo quienes celebraron la rectificación. Si nos equivocamos, lo más que le puede beneficiar al pueblo es corregir. Y por primera vez, en la interminable y monótona tarea sexenal legislativa de enterrar al pasado, hoy, Morena y la oposición compartieron servicios funerarios por las exequias del INSABI. Son el gobierno del despojo y particularmente del despojo de los derechos a la salud. Son cínicos, son hipócritas. Nuestro país no merece una política de salud como ustedes la han realizado. Me daría vergüenza tomar el micrófono siendo quien fue en el gobierno de Felipe Calderón, de Jesús Hinojosa. Han sido unos irresponsables. Son la expresión de la muerte de más de 700,000 mexicanos que murieron gracias a las políticas fallidas del COVID-19. Qué fracaso de esta institución que vino a reemplazar al Seguro Popular, que nació administrativamente el 1 de enero del 2020 y que comenzó a morir hoy en Cámara de Diputados, cuando ya solo quedan 17 meses de esta administración. Fue una votación dividida, 267 votos a favor de la que dieron Morena y aliados, 222 en contra, la mayoría de ellos de la oposición. Vamos a ver qué hacen los senadores. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue imputado de manera formal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, esto en la audiencia que se llevó a cabo en Ciudad Juárez.
Francisco Garduño, el 10º funcionario del Instituto Nacional de Migración, el de mayor rango acusado por la Fiscalía General de la República de ser responsable del incendio en la estancia provisional migratoria, no hizo ninguna declaración al llegar al Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez. Lo mismo ocurrió adentro de la audiencia. Garduño se reservó su derecho a declarar y, siguiendo las instrucciones de 3 abogados particulares, solo escuchó la imputación de la Fiscalía, que lo señaló de ser responsable de incumplir con su función de proteger a los hombres detenidos ilegalmente en la estancia donde murieron 40 migrantes por el incendio del 27 de marzo. La Fiscalía presentó alrededor de 80 datos de prueba, con los que se confirmó que la estancia migratoria no cumplía con ningún parámetro de protección civil. Mismas pruebas que se han utilizado para acusar a los otros funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Entre ellas, que el instituto tiene un centro de monitoreo en el que se ve todo lo que sucede en las estancias migratorias del país, por lo que las autoridades podrían haber actuado de inmediato en el momento de la emergencia. Que se rebasó la capacidad de la estancia provisional, que el material de las colchonetas era altamente flamable, que de las 3 puertas que había, una estaba soldada y otra con candado, que solo se utilizó un extintor, que los bomberos no recibieron ninguna llamada de auxilio y llegaron porque vieron la columna de humo. Nadie les indicó que había personas atrapadas, que no había llaves por lo que los bomberos rompieron el candado, no había salida de emergencia ni sistemas para inhibir el fuego. Pruebas que, a decir de la defensa de Francisco Garduño, no lo implican en la tragedia de hace casi 2 meses. Estamos evidentemente ante una ausencia probatoria o insuficiencia probatoria. Tenemos todos los elementos para corroborar todas las acciones que él ha implementado durante su gestión, tendientes a apoyar a los migrantes, a mejorar todas las condiciones de las estancias, a que se cumplan con la normatividad vigente, a mejorar los procesos de ingreso al país. Pruebas que para el juez tampoco fueron suficientes para separar del cargo al funcionario como solicitó la Fiscalía. Además, el Ministerio Público tampoco solicitó la prisión preventiva justificada, como sí lo hizo con otros 7 funcionarios implicados. El juez solo concedió como medida cautelar que Francisco Garduño se presente cada 15 días a firmar al Centro de Justicia de Ciudad Juárez. Siete funcionarios del Instituto de Migración se van a tener que defender desde la cárcel. El jefe de ellos, Francisco Garduño, no podrá hacerlo. Él podrá hacerlo en libertad. Su situación jurídica se definirá el domingo. Ese día se sabrá finalmente si se le vincula o no a proceso. El otro funcionario de alto rango de migración, Antonio Molina, director de control y verificación, fue vinculado a proceso por el mismo delito, por el de ejercicio ilícito del servicio público, y también va a seguir su proceso en libertad. Y sobre los migrantes, la caravana que avanza por el sureste salió esta madrugada de Huehuetán hacia el municipio de Huixtla, todo en territorio de Chiapas. Mañana pretenden llegar a Villa Comaltitlán. Ahí en Huixtla, 5 migrantes y el representante de la organización Pueblos Sin Frontera, Irineo Mújica, hicieron algo que ya habían hecho en muchas otras ocasiones, se cosieron los labios, esto como protesta por la falta de respuesta de las autoridades para darles documentos de regularización. Hoy se confirmó también que un migrante hondureño se desmayó, lo llevaron a un hospital y ahí murió. En otras cosas, esta tarde vamos a ver las imágenes. Comuneros de San Andrés Teotihuacán, esto en Oaxaca, retuvieron a 4 guardias nacionales y a un funcionario estatal que acudieron a tratar de intervenir en un conflicto agrario con pobladores del municipio vecino de San Juan Bautista. 2 de los guardias nacionales incluso fueron amarrados por los comuneros. La Secretaría de Gobierno de Oaxaca informó que las negociaciones con ambas partes pues continuaban hasta hace unos minutos, es decir, tanto los guardias nacionales como el funcionario estatal siguen retenidos.
Segundo día de plantón afuera de las oficinas de la Suprema Corte, segundo día cuando menos de semana afuera de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia. Una docena de personas estuvo ahí, eso sí, muy agresivos y frontales contra la presidenta Norma Piña, incluso con palabras que esos que tanto critican el lenguaje machista no podrían aprobar nunca. Nadie puede ganar más que el presidente. Estas pinches gentes ganan 6 veces más que el presidente. Por eso nosotros queremos que se vayan a chingar a su madre. ¡Fuera la Piña y su comitiva! Al planeta Marte, que se vaya la Piña fuera, no la queremos porque nadie la pidió, óigalo bien, y mujer gorda, fea, vampira, chupacabras. Junto con todos sus secuaces, ¿por qué? Porque es una señora que nada más luchan por sus ideales de ellos, por su dinero, porque sean más millonarios de lo que ya están. Y el pobre, como uno de pobre, ¿qué? A ellos les gusta que nosotros siempre estemos cegados. Honesto, valiente, así es mi presidente. Honesto, valiente, así es mi presidente. ¿Qué se hace ante esos insultos? ¿Se les aplaude a estas personas porque expresan el sentir del pueblo? Hay que dar el registro de cómo insultan y cómo insultan a una mujer. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Every generation of Americans has faced a moment when they have to defend democracy. And this is our moment. Let's finish this job. I know we can. Because this is the United States of America. There's nothing, simply nothing we cannot do if we do it together. Terminemos el trabajo. No se va el señor Biden en enero del 25. Se quiere quedar 4 años más. Sí le gana a Donald Trump. Claudia. Buenas noches, Ciro. Pues por lo visto sí, porque con este mensaje que acabamos de ver y escuchar, Joe Biden confirmó esta mañana que buscará la reelección de la presidencia de los Estados Unidos, algo que muy pocos se esperaban. Hasta este momento se da prácticamente como un hecho que Biden se quedará con la candidatura demócrata. Confirmó también que la vicepresidenta Kamala Harris será de nuevo su compañera fiel, su compañera de fórmula. Luego del anuncio, durante su primera aparición pública en un encuentro que tuvo con unos 3,000 trabajadores sindicalizados, como lo vemos en Washington, fue recibido entre aplausos. No dijo nada más, no se pronunció más al respecto. El que sí se pronunció, por supuesto, fue Donald Trump. Y no tardó ni siquiera en extenderle la bienvenida a Joe Biden para esta contienda, a su modo. Hasta ahora, el favorito para quedarse con la candidatura republicana, Trump, publicó este mensaje tras el anuncio del presidente Biden. Under Biden, the southern border has been abolished and millions of illegal aliens have been released into our communities. What's happening now is beyond belief. They're coming in from mental institutions and prisons. They're all being emptied. They're being dumped into the United States of America. With such a calamitous and failed presidency, it is almost inconceivable that Biden would even think of running for re-election. With your support in the election, we will defeat Joe Biden in 2024. Uy. Hace 2 semanas había dicho que Biden no se podía reelegir, Ciro, porque no estaba bien de sus facultades mentales. Hoy cambió el discurso. Como siempre, Trump
siendo Trump. Falta prácticamente 1 año y medio para las elecciones de noviembre del próximo año. Sí, pero todo apunta a que será nuevamente Biden contra Trump. Llama la atención este dato. Biden ya es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Hoy rompió el récord Guinness y si gana la reelección tendría 82 años al iniciar su siguiente mandato y 86 al terminar. Pero si Trump gana, sería el segundo en romper este récord Guinness después de Biden, porque tendría 78 años al regresar a la presidencia y 82 al terminarla. Ni los soviéticos en su mejor época. ¿Te acuerdas? Que decían que era una gerontocracia. Pues así en Estados Unidos. Bueno. Estará interesante sin duda. Pero regresando a México, a partir de hoy, todas las líneas aéreas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México van a tener que apegarse a los horarios asignados oficialmente. Ya es oficial. Y de no hacerlo, no van a poder salir ni aterrizar desde el Benito Juárez. Lo anterior para evitar operaciones fuera de horario oficial, lo que según la dirección del aeropuerto afecta el funcionamiento y genera retrasos y cancelaciones en vuelos. El aeropuerto dejó en claro también que de incumplir con el horario oficial, el vuelo en cuestión no será autorizado. Es decir, no se le asignará ni posición, ni se le darán los servicios en tierra, ni en aire para que sea operado. Tendrán que acatar sí o sí las reglas. Y con 264 votos a favor y 216 en contra, la Cámara de Diputados aprobó también hoy algunas reformas a la ley reglamentaria del servicio ferroviario y a la ley federal de las entidades paraestatales. Con estos cambios se crea la famosa figura de asignaciones paraestatales que van a garantizar que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga una concesión indefinida para operar el Tren Maya. Indefinida. Y en otras cosas, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer el testimonio de un empresario que contó cómo presuntamente operaba el ex jefe delegacional de Benito Juárez, Christian von Roerich, su hermana Sofía, para obtener supuestos beneficios financieros o beneficios inmobiliarios. De acuerdo con este empresario, a través de una empresa de la hermana de von Roerich, se adquirieron 2 departamentos en 2018, cuando él aún era jefe delegacional. Tuvieron un costo de casi 10 millones de pesos, pero únicamente se pagaron 7.4. Este pago se hizo en distintas facturas y hasta el 2020. El vocero de la Fiscalía Capitalina explicó que Christian von Roerich posiblemente también solicitó en 2018 al empresario otro departamento en otro proyecto inmobiliario llamado City Towers Park Grand. Esto para un familiar político del diputado panista Jorge Romero, quien por cierto también fue delegado del 2012 al 2015 en la alcaldía Benito Juárez. Esto también a un precio menor. Luego de este mensaje de la Fiscalía, pues el mismo diputado Jorge Romero respondió en un comunicado. Aseguró que el señalamiento es un montaje de la Fiscalía y aclaró que ese departamento es de su suegro, quien lo compró en 2017 y no en 2018, como lo asentó la Fiscalía. Además dijo que lo compró solicitando un crédito. Jorge Romero aseguró también que actuará jurídicamente con las autoridades que lo acusan, es decir, contra la Fiscalía. El señor von Roerich se defenderá desde la cárcel. Vemos que el señor Garduño, 40 personas muertas, pero él se va a defender seguramente fuera de la cárcel. En fin. Y sigue. Para unos la dura ley, para otros no tanto. ¿Qué más, Claudia? Así es, Ciro. Vámonos a Colombia porque el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria a todo su equipo de ministros. Esto en medio de discusiones por las reformas que él presentó en el Congreso. Vía Twitter, el presidente aseguró que esta decisión demuestra que quienes se han enriquecido con dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos. El objetivo del presidente es reorganizar su gabinete por la detección, así lo dijo, la detección de fallas y por las críticas que ha recibido a su gobierno. Uy, no a todos les está yendo bien en el arranque. Bueno, gracias Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir sin antes preguntarte y preguntarles a ustedes. ¿Qué? ¿Recuerdan esta canción? Yo la recuerdo muy bien. ¡Claro! Es uno de los clásicos de la música popular. Así es. Hace muchísimos años. Banana Boat, sí, de Harry Belafonte. Cantante, actor, murió hoy, Ciro. Murió en su casa, murió en Manhattan a los 96 años y a consecuencia de una insuficiencia cardíaca. El gran
Belafonte. El gran actor de raza negra que además consiguió el primer papel en Hollywood en los años 50 como hombre de raza negra. Supo conjugar muy bien su vida artística con el activismo antirracial de esos años. Ahí tenemos algunas de las fotos. Tenía predilección ahí por algunos dictadores, pero bueno. Y era crítico de presidentes como Barack Obama, como George Bush, inclusive muy crítico de Donald Trump. Pues ahí lo veíamos Miguel Díaz-Canel, el mismo Barack Obama, muchos expresidentes de Estados Unidos lamentaron su muerte. Estuvo con los Muppets y participó más de una vez. Una leyenda. Descanse en paz. Descanse en paz. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, compareció en comisiones del Senado. Le fue muy bien. Dijo pues que hay señales positivas como fundamentalmente la reducción de la inflación. La vimos ayer que bajó a 6.24 la anualizada con la información que se dio ayer. Es el nivel más bajo en año y medio. Victoria Rodríguez aclaró también que es posible que haya un alto en el aumento a las tasas de interés. Me parece que ha sido muy importante el actuar del banco para anclar las expectativas de inflación y ante estas señales positivas probablemente no sería una sorpresa que evaluemos la posibilidad de hacer un alto en la tasa. Al menos en las próximas decisiones no estamos todavía discutiendo la posibilidad de tener una disminución en la tasa. Necesitamos consolidar la disminución de la inflación. Tal vez sin proponérselo, a lo mejor de rebote y pensando en las grillas internas, Ricardo Monreal se va a convertir en el mejor amigo de Raquel Buenrostro porque le va a resolver un problema. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches. ¿Qué es esto? Se reunieron la secretaria de Economía de México y la secretaria de Economía de Canadá. Sí. Quedan dos versiones de esa historia. Primero vamos con la de Canadá. Dice el gobierno de Canadá que están muy preocupados por la ley minera porque daña las cadenas de suministro, va en contra del Tratado de Libre Comercio y que eso disloca la relación. El comunicado oficial de Economía es: le explicamos a la ministra que hay que modernizar la ley que es de 1992 y no viola el tratado. Lo cierto es que a pesar de que se está presentando el plan B de la ley minera, originalmente el gobierno había presentado uno que era verdaderamente una barbaridad y que ya aprobaron los diputados uno que está malón, pero no tan malón. Parecería que ya se había acabado todo. Monreal llega al Senado y los senadores no se están poniendo de acuerdo, no los de la oposición, los de Morena, en que si no pasa la ley, se podría cumplir lo que está pidiendo el gobierno de Canadá. Tenemos que hacer un estudio largo y sentarnos a pensar. ¡Qué complicado! Es un error. Quedan 2 días de periodo. Monreal no tiene, afortunadamente, no tiene ganas de pasar la ley minera. Claro, habrá que ver si no le truenan los dedos y si no, qué pasa. Pero la realidad es que en una de esas nos evitamos otra guerra. Ahora con los canadienses dentro del Tratado de Libre Comercio. Le han estado picando la paciencia al gobierno de Estados Unidos. Y como no han reaccionado, pues parecería que ahora la Secretaría de Economía y el gobierno de México querían picarle la cresta al gobierno de Canadá. Quieren un pleito. Y en una de esas, Monreal lo salva. Remátala, David. Finalmente, hoy entró en vigor la segunda fase de poner en orden el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No molesta a los pasajeros, molesta a los que estaban abusando de ellos. Sí. Gracias, David. Javier. Ciro, de regreso, no sé si quiero reír o llorar. La alcaldesa de Tijuana se aventó una joya que yo no había escuchado en 35 años sobre la violencia en Tijuana. Esto dijo, regresamos con su declaración completa. Afortunadamente no se salió de control. Recordemos que se salga de control es que haya pérdidas humanas que lamentar.
No deja de ser plausible que los propios diputados del partido del gobierno reconozcan el fracaso del INSABI, quizá el mayor fracaso del gobierno del presidente López Obrador. Plausible que se corrige el rumbo, pero ¿quién se hace cargo del fracaso del INSABI? ¿Quién? Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.